Bueno, pues vamos a comenzar con la última sesión de la penúltima sesión del curso Prensa y Poder, 10ª edición. Como ya hemos anunciado, pues tenemos a un referente en lo que es la sanidad española, que además coincide que es un buen amigo, como Evaristo, que es el director del Hospital de Aranda. Aquí solo traemos crack, consejeros. Acaba de ir el crack Rodrigo Miranda, director general del Instituto para el Desarrollo de Internet, chico de Harvard, un fuera de serie, y que empezó, porque eso siempre vuelvo a repetir, soy muy pesado, vino de migrante de Chile, huyendo de una dictadura, hizo su carrera repartiendo pizzas, y hoy es uno de los grandes referentes que tenemos en Madrid y en España de el negocio y la docencia en Internet, que él se ha ido ya, es modesto, pero va a ser profesor en Harvard y en el MIT con los grandes y tal. Bueno, saludo también a los centenares de gente que tenemos conectado en nuestros distintos canales, también de la Universidad UDIMA, de YouTube, de Distrito Televisión y de Telearanda y de la televisión regional de la zona. El señor que tengo aquí a mi derecha, solo de ubicación, es hijo de un gran ginecólogo y político, Carlos Ruiz Soto, y él recientemente fallecido, y su hijo ha heredado la vocación por la medicina y la determinación por el servicio público a través de la representación y la gestión política. El prócer, como digo, falleció hace escasas fechas y quería pedirles a todos ustedes que le recordemos con un aplauso. Enrique Ruiz Escudero es doctor en Medicina y Cirugía y compatibilizó su ejercicio con distintos cargos políticos en los gobiernos de Madrid y también de la alcaldía de su pueblo, Pozuelo, tanto con la lideresa Esperanza Aguirre como en estos momentos con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, su trabajo, o tu trabajo, Enrique, no ha sido nada fácil en los 2 últimos años, ¿no? Yo creo que te han salido algunas canas más. Sí, ya no me queda ni... Bueno, me ha salido toda. Especialmente en eso que casi es un recurrente. Ayer el embajador de España en el Reino de Noruega, que vino especialmente para estar con nosotros, es un gran experto en geoestrategia mundial y certificaba que el COVID ha cambiado por completo la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir yo a ti de la lucha contra el COVID? Precisamente en la Comunidad de Madrid, donde la oposición política, en términos generales, yo no discuto su legitimidad para hacerlo, pues está rabiosamente volcada en buscar cualquier intersticio para meter el bisturí, nunca mejor dicho, en esta materia. Los observadores médicos internacionales, sin embargo, y la propia prensa internacional, desde la europea a la norteamericana, han reconocido sin ambages el trabajo extraordinario llevado a cabo en este dicasterio de la que es la Consejería de Sanidad. Supongo que les sonará a todos ustedes el famoso hospital enfermera Isabel Zendal, que ha pasado a convertirse en un hito de la resistencia humana frente al bichito de chino. Bueno, a lo largo de esta semana también se han sustanciado aquí una percepción general. El cambio en España es tan perentorio como irreversible, porque todavía somos un país democrático. Y en este sentido, ha pasado también la exministra Ana Pastor, que tuvo que cambiar
el día y la hora por motivo del debate del Estado de la Nación, que hacía 7 años que no se celebraba. Y en este sentido digo que, en relación con el cambio, el señor Núñez Feijóo, que me ha prometido estar el próximo año aquí, tiene nombres donde elegir, y elegir con garantías. Y modestamente yo creo que el doctor Ruiz Escudero es uno de ellos. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, querido Graciano Palomo, director del curso, y sobre todo por su generosidad siempre en las palabras. Además, somos buenos amigos y yo no dejo nunca de aprender de él. Y la verdad es que se lo agradezco. Bueno, saludo también al superior de la comunidad gabrielista, al hermano Ángel, al director gerente de la Ciudad de la Educación, a Enrique García, y bueno, también tenemos a Pedro Rico, CEO del Grupo Vitas, que también les saludo. Y bueno, y a todos los que aquí que os encontráis, muy buenos días a todos. Y bueno, insisto en mi agradecimiento a Graciano, porque yo creo que hacer un curso de un 10º curso ya de prensa y poder, yo creo que es un reto que cada año requiere mayor superación, y traer siempre personas influyentes y relevantes de la sociedad para analizar los desafíos que tenemos todos nosotros es un reto todavía mayor. Así que enhorabuena por el programa, que ha sido diseñado para toda esta semana, que sé que mañana ya finaliza, y también por el éxito siempre de esta convocatoria. Y por supuesto también agradecer a la Universidad a Distancia de Madrid y a la Ciudad de la Educación de San Gabriel el reunirnos en esta magnífica ciudad de Aranda de Duero, con una gran historia y un patrimonio histórico, y también conocida por su gastronomía y por sus vinos. Estando aquí el presidente de la ADEO también, pues es un placer. Y cuando Graciano me propuso participar en este faro, me resultó muy interesante, porque el enfoque habla de estos 2 últimos años, como muy bien ha dicho, años muy intensos, ya 2 años y medio casi, que he vivido desde el punto de vista profesional y personal. Y yo creo que por el nivel de exigencia y de presión, que ha sido altísimo, como podéis imaginar, y más en un escenario como la Comunidad de Madrid, donde todo se mira absolutamente al detalle. Y por suerte he contado con el respaldo de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y sobre todo de un gran equipo que me ha acompañado siempre y que nos ha ayudado, pues humildemente a tratar de dar una respuesta probablemente a la crisis sanitaria más grande de los últimos 100 años. Además, yo creo que a todo esto también le unen 3 aspectos que son importantes: vocación, esfuerzo y servicio público, que todo eso, sin ello, hubiese sido imposible para aceptar este reto que tenemos, por lo tanto. Pero todos debemos asumir algo importante: el coronavirus, el COVID, sigue entre nosotros, ya es otro nivel, la fase aguda probablemente haya pasado, y es imposible pensar que los proyectos futuros del sistema vayan a ponerse en marcha sin mencionar al COVID. Lógicamente, ahora en Madrid hay 2.000 madrileños hospitalizados, o bien por COVID o bien con COVID, tanto en la UCI como en la hospitalización, y eso es un reto permanente de gestión. Y bueno, y aunque hemos hecho el pico en esta 7ª ola y ya todos los indicadores nos van diciendo que vamos en descenso, pero no descartemos que habrá 8ª ola casi con toda seguridad si seguimos viendo los ciclos del virus. Y entonces yo creo que es importante saber de dónde venimos para ver hacia dónde vamos, y en este sentido es esencial poner en contexto lo que está ocurriendo con la pandemia, no solo en la comunidad, sino también a nivel mundial. Voy a coger Empezamos a nivel mundial. Esperar, es ahora. Bien, como sabéis, en marzo del año 2020 declara el COVID-19 como pandemia, y en España creo que nosotros decretamos el cierre de toda la educación el día 9 de marzo, y creo que fue el día 14, fue cuando comenzó. Sí.
ese estado de alarma que, bueno, que nos acompañó durante toda esa primera ola. Bueno, yo creo que el COVID ya ha ocupado desde antes, fechas anteriores, ha ocupado en nuestras vidas y sigue ocupándolo con distinta intensidad, pero es algo que todo lo que vaya a ocurrir va a ser distinto, ¿no? Motivado por el COVID. Entonces, perdonad, que estoy... A ver si ya tengo... A ver, es el de abajo, ¿no? A ver, es que lo estoy haciendo al revés, joder, perdona. Espera, tranquilo. Espérate un momento. En lo primero lo he hecho bien. Te lo han dejado apagado, fijo. ¿Ah, sí? No, está bien. Ahora. Apunto ahí. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo ha afectado al mundo? Yo creo que estos son los datos que tenemos registrados, ¿no? Ha habido 551 millones de casos positivos, 6.300.000 fallecidos, 255 millones de empleo perdidos, y algo que también que son efectos paralelos que ha producido las olas del COVID, que es 246 millones de casos de depresión grave, que es la auténtica la ola silenciosa que estamos viviendo ahora y que de hecho luego abordaré más adelante. Entonces, bueno, ahora ya estoy bien. Bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia a la Comunidad de Madrid? Nosotros, yo creo que es una gráfica bastante que aclara mucho el periodo. Lo primero que aparece es el mes de marzo del año 2020 y se ve cómo ha ido todas las olas. Esos son los casos registrados. Es verdad que hay diferencias que son buenas para comentar. Vemos la primera ola, aunque ahí aparece que es de menor intensidad que la segunda, que la tercera, e incluso que la cuarta, es falso. El problema que tenemos ahí, que el registro estaba muy condicionado por la capacidad de nuestros laboratorios para hacer las pruebas PCR, que era lo que nos mantenía en esa primera fase, era la respuesta que dábamos, y claro, hacíamos las pruebas que podíamos hacer. Por eso el resultado, pero probablemente el pico de esa primera ola llegaría, no sé si como a la sexta, pero por ahí estaría cerca. Luego vivimos segunda, tercera, y luego ya veis cómo fue el pico de la sexta ola. Bueno, primera y segunda son principalmente la variante alfa, la de Wuhan, la segunda también, la tercera ya entra la variante beta, la británica, cuarta y quinta variante delta, y la sexta y la séptima son variante Omicron, con las variantes BA4 y BA5, que es el último caso, que también en el último probablemente esa cifra sería igual de elevado que en la séptima, pero ya por el sistema, por la vacunación y por el sistema de registro que tenemos de los datos, lógicamente ya puede parecer que es más sencilla. Bueno, a ver si ahora, es que estoy en el que no era, ahora ya sí que no me equivoco, perdonadme. Entonces, ¿cómo nos hemos enfrentado al COVID en la Comunidad de Madrid? Bien, nosotros creamos un modelo frente a COVID que lo que pretendíamos era, por todos los medios posibles, que conjugase salud y economía y que nos permitiese progresar como sociedad dentro de un entorno de pandemia. Entonces, para aquí he destacado en esta imagen los puntos que consideramos que eran más importantes a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Primero, siempre, fundamental, nuestros criterios de decisión han sido criterios técnicos, siempre. Nosotros hemos tenido expertos, bueno, por la propia calidad que tiene la sanidad madrileña, siempre de todas las especialidades, a todos los niveles, preventivistas, intensivistas, urgenciólogos, internistas, neumólogos, para no solo tener el control de la pandemia, sino qué decisiones había que tomar de cara al control de la población. Y buscamos algo que era no tomar decisiones, digamos, de carácter global para toda la Comunidad de Madrid, sino actuar allá donde el virus tuviese más incidencia, ¿no? Y aplicamos un modelo con una herramienta muy sanitaria, que es la zona básica de salud, y donde ahí comprobábamos exactamente cómo evolucionaba esa incidencia acumulada y tomamos las medidas de restricción de manera selectiva. Y eso nos permitía que las zonas que estaban y que evolucionaban mejor, poder realizar esa actividad social pues hasta donde pudiésemos, ¿no? Luego, lógicamente, si uno establecía digamos, esos criterios técnicos a la hora de decisión, había que conocer cómo se comportaba el virus dentro de nuestra sociedad. Lógicamente hicimos siempre las pruebas, he dicho esa primera ola, las PCRs, pero Madrid ahí dio un paso hacia adelante
me acuerdo la fecha perfectamente, que era el 16 de septiembre, comenzamos con la estrategia de test de antígenos. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, que era una prueba de fácil realización, que lo podría hacer cada uno de manera individual, y sobre todo por otro factor, que era el factor emocional de conocer el resultado. La PCR es una prueba de laboratorio, por mucha velocidad que se dé, bueno, hay PCRs que lo hacen en 4 horas el resultado, pero lo bueno que tiene el test de antígenos es que en 20 minutos permitía controlar y saber cuál es el resultado de la prueba. Eso lo que hacía era que nos permitía que la gente que salía positivo no estuviese 3 días esperando la prueba, circulando y con esa posibilidad de contagio. Además lo notamos de manera muy clara, porque a partir de ahí vimos un avance en el control de la pandemia. Y, lógicamente, si teníamos el control del diagnóstico, había que dar respuesta, ¿no? Entonces lo que realizamos era que había que estar preocupado principalmente por el que peor podía evolucionar. Entonces hicimos planes de elasticidad en cada hospital, tratando de transformar al máximo para atender a los pacientes COVID, sin olvidarnos hasta donde pudiésemos de los pacientes no COVID, y luego en el paciente más complejo, que es el paciente crítico, el paciente de UCI, creamos un corredor de UCI, de manera que accediese donde accediese cualquier madrileño, cualquiera podría ir a cualquiera de las UCIs y establecer un mecanismo de derivación. Ahí el servicio de emergencias del SUMA hacía todos esos traslados y, bueno, os doy la cifra máxima de pacientes que tuvimos ingresados. Llegamos a tener 1.500 pacientes en las unidades de cuidados intensivos de COVID. Para que os hagáis una idea, ahora tenemos 86, con lo cual veis la capacidad y la dimensión que tuvimos ahí. Y, lógicamente, no solo había que pensar, Madrid tiene 35 hospitales públicos y tiene 67 hospitales privados, y además aquí está Pedro Rico, que actuamos de manera absolutamente coordinada, tanto la sanidad privada con la sanidad pública, porque al fin y al cabo era una pandemia y éramos sanidad madrileña, que eso, y tengo que decir que hemos funcionado absolutamente con una coordinación total. De hecho, seguimos teniendo reuniones con los gerentes, y están los gerentes de los hospitales privados, porque se toman decisiones de carácter global para toda para toda la sanidad madrileña. Y luego, lógicamente, en primera ola vimos que, dado el impacto tan brutal que tenía en cuanto al número de contagiados y la evolución que tenían los que evolucionaban a grave o podían ir a crítico, que tuvimos que generar más recursos. En primera ola creamos el hospital de IFEMA, que es un hospital de campaña que atendió al menos en menos de 24 horas a 4.000 pacientes atendidos, con 1.250 profesionales y con 1.200 camas, con un modelo de hospitalización absolutamente distinto al habitual, ¿no? Todos tendemos a habitación individual o, como mucho, habitación doble compartida, y lo que íbamos a grandes salas de hospitalización, porque el problema de los recursos humanos, algo que acompañó durante toda la pandemia, permitía establecer un control visual de creo que eran los grupos hasta de 12 pacientes, y eso nos permitía ingresar más pacientes, ¿no? Que teníamos que, a pesar de toda la sanidad pública, toda la sanidad privada actuando para contener esa avalancha de pacientes, creamos el hospital de IFEMA, que creo que fue el 19 de marzo cuando tomamos la decisión. Bueno, el 21 empezamos, ahí veis la evolución 21, 22, 23 y 22, 24 y 26, y cómo en apenas 3 días ya los primeros pacientes ingresaron ese mismo día 21, o sea, casi 36 horas después de tomar la decisión ya teníamos pacientes, y llegó a tener en pico máximo 1.670 pacientes ingresados, que es una cifra importantísima para un solo hospital. Y luego, lógicamente, de la experiencia de IFEMA, porque nosotros sabíamos lo que nos decían nuestros expertos, que esto no iba a parar en una única ola, como había ocurrido en otras pandemias anteriores, lo que hicimos fue crear una instalación estable, un hospital estable, que es el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que, bueno, es un hospital que ha sido referencia internacional. Ha atendido a más de 10.000 pacientes, que son pacientes que si no hubiesen estado ingresados en otros hospitales de Madrid, lo cual ha permitido que esos hospitales puedan realizar su actividad no COVID, algo que tuvimos que recuperar rápidamente a partir de segunda ola. Un hospital que no lo dice ahí, que se generó, que se hizo en 100 días y que desde luego ha dado una respuesta importantísima a los madrileños. Ahora tiene la unidad de rehabilitación funcional con casi 100 pacientes, casi todos ellos post-COVID, atiende a los ucranianos que llegan de la guerra y se hace un primer toma de contacto para vacunación y pues hay que realizar un ingreso rápido, y desde luego que se ha convertido en un referente internacional. Antes me ha quedado decir que uno de los puntos que fue sobre todo generar una agilidad en la vacunación, que ha sido algo que también lo hicimos a todos los niveles, ¿no? Actuando con la primaria, con
con los hospitales, con centros que hicimos un acuerdo con empresas que también nos ayudaron, y el Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es el punto de vacunación más importante que ha tenido Madrid, con 2.200.000 vacunas administradas. Bien, la vacunación yo creo que ha sido algo que todos lo tenemos claro, la mejor alternativa para el control de la pandemia, bueno, porque previene de la transmisión de la enfermedad y sobre todo evita sus consecuencias más graves. Ahí tenemos los datos de la Comunidad de Madrid, más de 14 millones de dosis ya administradas, con pauta completa lo tiene el 93% de la población, el 58% con esa tercera dosis de recuerdo y la cuarta dosis. Bueno, es una de las preguntas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a ponerse toda la población la cuarta dosis? Por lo que van diciendo nuestros expertos, comenzaremos en el mes de septiembre con la vacunación de la cuarta dosis. Primero empezaremos con mayores de 80, por lo que se decidió en el Consejo de Salud Pública del Consejo Interterritorial. Empezaremos también hasta mayores de 60, y la estrategia que va a dar la Comunidad de Madrid es administrar de manera al mismo tiempo la cuarta dosis con la vacuna de la gripe. De esa manera da una mejor respuesta, tiene mayor poder neutralizante, y que eso es lo que nos ha permitido, pues claro, que con el porcentaje que tenemos de vacunación y con esas gráficas de contagiados que hemos tenido, la respuesta ha sido que casi un 63% menos de hospitalización, lo cual es una cifra que, bueno, aunque no sea lo ideal, pero sí que permite un mayor control por parte del sistema sanitario, de la parte asistencial, que es donde realmente libramos la batalla frente al COVID. Bueno, ¿y qué hemos aprendido del COVID? Yo creo que he ido dando algunos datos, pero creo que son importantes. En primer lugar, siempre, decisiones técnicas. O sea, no se puede jugar con ningún componente político a la hora de tomar la decisión, y en eso nosotros hemos siempre querido llevar una actitud, además, ejemplarizante, que todo lo que hiciésemos siempre pensando en ciudadanos, en pacientes, en personas que sufren, y siempre avalado por los profesionales. Claro, lógicamente tuvimos que adaptar el sistema para que esas decisiones técnicas se pudiesen llevar a cabo, y algo que no he dicho antes, pero que creo que ha sido fundamental, el dato. Hay que estar midiéndose permanentemente, hay que analizar esos datos y que permita establecer predicciones. Ahí también me viene ahora a la mente, en la parte diagnóstica, que creamos un sistema junto con Canal de Isabel II, que es la empresa que gestiona las aguas de la Comunidad de Madrid, el sistema Vigía, que lo que hacía era hacer miles de PCRs en el momento, midiendo los niveles de virus dentro de las aguas residuales. Y nos ha permitido, hemos aprendido con el tiempo, que cuando comienza el ascenso en el programa Vigía, 3 o 4 días después va a comenzar el ascenso en la hospitalización, lo cual da tiempo a los servicios a prepararse para futuras hospitalizaciones. Y algo que he dicho también, colaboración público-privada. Ha sido absolutamente clave en todo momento, continúa siéndolo, porque el momento más de mayor tensión para el sistema sanitario estuvimos colaborando, pero no solo con los pacientes COVID, sino con los pacientes no COVID. De hecho, había centros privados que eran los que recibían, por ejemplo, los pacientes oncológicos que reclamaban una cirugía de manera rápida. Todos los partos se atendían en hospitales públicos. Hubo un reparto de lo que era la complejidad o lo que era la urgencia, con muy buenos resultados. Y luego yo creo que también es importante algo de lo que, y además estando en este curso de Prensa y Poder, la comunicación. Yo creo que ha sido uno de los elementos que ha habido que estar siempre actuando con transparencia, contando la verdad, con serenidad, y no utilizar una pandemia con fines políticos, como hemos padecido en muchas ocasiones. Luego, por supuesto, el reconocimiento de los profesionales que ya hemos hecho, y algo que nos ha permitido, por ejemplo, tener esa vacuna en apenas 8 meses, que es la inversión en ciencia y, sobre todo, poder avanzar, ¿no? Que ha sido un avance, yo diría, de la humanidad, el hecho de que ahora estemos en una situación de mucho mayor control, porque siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué hubiese sido sin la vacuna, con una sexta ola o con una séptima ola como la que hemos vivido? Y luego siempre, nuestro sistema sanitario tiene que empezar a repensarse. Es un sistema, aunque se llame Sistema Nacional de Salud, es un sistema nacional que piensa más en la enfermedad que en la salud, y eso es lo que debemos empezar a hacer, ¿no? A trabajar más en la salud, en la prevención, en la promoción, y toda esa serie de medidas que deben hacernos avanzar. Y luego, ¿qué hemos aprendido siempre de los gestores sanitarios, ¿no? Yo creo que ha sido una lección importante, o sea, siempre saber escuchar, porque en esto también hemos visto el grado de experto se ha regalado de manera, yo creo que demasiado generosa durante toda esta pandemia. Ha habido muchos expertos, pero yo creo que hay que seleccionar muy bien quién es el que más y el que más sabe.
Luego siempre hay que estar actuando y tomando decisiones de manera permanente. No nos ha dado tregua en cuanto a pensar o meditar algunas decisiones, sino siempre había que actuar con la información y tomar esa decisión, ese estudio continuo, por supuesto que lo hacemos de manera permanente y seguimos haciéndolo, porque no hay que olvidarse que el virus sigue con nosotros. Algo que he dicho antes, el valor de la comunicación ha sido absolutamente fundamental, ¿no? El hecho de todos los manuales, siempre decían los manuales de crisis sanitarias, nunca el político debe hablar, no, lo que hay que hacer es hablar claro, hablar bien y hablar sabiendo de lo que uno está hablando y siempre contando la verdad. El trabajo en equipo ha sido una necesidad permanente a todos los niveles. Yo hablo solo de Comunidad de Madrid, pero hemos trabajado también como otras comunidades en comunicación permanente y luego siempre la soledad de la toma de la decisión, porque ha habido situaciones especialmente críticas que ahí hay que momento que, bueno, todo esto te acompaña a los profesionales, escucharles, pero al fin y al cabo alguien tiene que decir en qué momento qué es lo que se hace, ¿no? Y yo creo que eso ha sido uno de los puntos más importantes que hemos vivido los que teníamos en ese momento la máxima responsabilidad. Ahora, claro, lógicamente el COVID, como he dicho antes, nos condiciona mucho nuestra actividad, pero hay que seguir pensando, o sea, que hay vida más allá del COVID, ¿no? Y yo creo que todo esto va a condicionar, bueno, ya ha condicionado previamente cuando empezó, pues en cualquiera de las olas, ha condicionado por cómo desplaza tanta actividad COVID a la actividad no COVID y sobre todo hay que pensar qué vamos a hacer de cara a futuro. Entonces, bueno, yo creo que los retos, aquí hemos tratado de definir de manera más clara los retos más importantes que tenemos, unos que podemos decir que ha venido a destapar. Claro, cuando llega un virus respiratorio que no tenía vacuna, que ahora tiene, pero que no tiene tratamiento, lógicamente esto te va condicionando otra serie de escalones asistenciales o de áreas de trabajo dentro de tu consejería. El primero de ellos es la atención primaria. Ha afectado de manera global a todo el Sistema Nacional de Salud. Tenemos un plan de atención, un plan de mejora de la atención primaria, pensando en profesionales, en infraestructuras, en procesos, en tecnología, que es uno de los puntos importantes. El segundo es la salud mental, que es la gran ola silenciosa que estamos viviendo. Y ahí, pues lógicamente también, la Comunidad de Madrid ha hecho un plan de salud mental, que son casi 60 millones de euros, donde nuestra tecnología apunta son los profesionales, ¿no? El 85% de ese presupuesto va pensado en psiquiatras, en enfermeras, en psicólogos, en trabajadores sociales, en todas las profesiones implicadas en la salud mental para dar esa respuesta que necesitan. Y luego, bueno, aparte de las nuevas infraestructuras motivadas por el COVID, como fue IFEMA o como de manera permanente se ha quedado el Hospital de Enfermedades Isabel Zendal, nos obliga, porque ha cambiado el modelo de hospitalización y sobre todo pensando en algo que ya es una realidad y que nos ha traído el COVID, que también tiene sus lecturas buenas, que es el trabajo no presencial, ese concepto de sanidad líquida o de telemedicina, que es llevar la sanidad allá donde está el paciente, lógicamente condiciona tus infraestructuras y fortalecer los recursos humanos. Es algo que va a ser fundamental. Llegan épocas complicadas para España por la escasez de profesionales que vamos a tener, por algo tan sencillo que se nos jubilan muchos más de los que salen de nuestras facultades de medicina y los MIRES que acaban cada año, y habrá que tomar decisiones, algunas a corto plazo, otras a largo plazo, para dar esa respuesta. Y luego también los retos de cara a futuro, las listas de espera. Nosotros estamos trabajando en las tres áreas, ¿no? en la de consulta, en la diagnóstica, en la quirúrgica. Madrid, por el potencial que tiene habitualmente, y ya, aunque en primera ola tuvimos que parar mucha de nuestra actividad, ya nos hemos convertido en la región que menos espera a todos los niveles. Pero bueno, hay que continuar avanzando porque hay que garantizar que los tiempos de espera sean los que necesiten para su patología. Y empezamos ya a ver concepto medicina personalizada o medicina de precisión. Cada vez los avances tecnológicos nos van a hacer que cada vez individualicemos más los tratamientos, y algo que lo que tenemos que trabajar sin olvidarnos de la innovación. Madrid en las terapias CAR-T, que es las terapias avanzadas, que es, bueno, podríamos decir terapia celular, terapia génica o ingeniería de tejidos. Madrid es un referente, ahora mismo se ha convertido en la región española con más centros de innovación, en lo que tenemos que seguir trabajando, y luego otras áreas, lo que no sea puramente asistencial, ¿no? Como puede ser la nueva ley de farmacia, que también recoja las enseñanzas que tenemos que tener de la pandemia,
y una farmacia que sea más del siglo XXI, que esté a la altura de las necesidades, reforzando el papel del farmacéutico. Y luego los planes sociosanitarios. Tenemos planes de cuidados paliativos, de longevidad, de fragilidad, plan de humanización, o sea, todo lo que estamos trabajando para que nuestro sistema sanitario siga estando a la altura. El objetivo, pues, es que Madrid siga siendo un referente sanitario. Ahora mismo Madrid tiene 3 hospitales entre los 100 mejores hospitales del mundo. Tiene 8 de los 10 hospitales con mejores del mundo en especialidades médicas. Ahora mismo es la región con más CESURE. Los CESURE son los centros de referencia nacional. Ganamos a Cataluña con 2 millones más de habitantes en un CESUR más, que bueno, que son, pues hablo de trasplantes, hablo de cardiopatías congénitas, hablo de mucha serie de enfermedades que es en lo que Madrid es referente, y luego también algo que es el liderazgo en trasplantes. Que todo esto lo contamos para que nos situemos, pero que esto lo único que nos hace es trabajar todavía con más ahínco y con más intensidad de cara a lo que tenemos a los retos que tenemos de cara a futuro. Y luego yo creo que como conclusiones finales, y bueno, podríamos hablar de esto muchísimo tiempo, pero yo creo que también las preguntas son importantes. Yo creo que el primero ya lo he dicho en otro momento, ¿no? El COVID ha marcado la gestión sanitaria de los últimos años. Eso comentamos con Emilio, decíamos, iba a ser el año del COVID, no, va a ser la legislatura, bueno, en Madrid las legislaturas del COVID. O sea, seguro que vamos a tener octava ola, no sabemos cómo se presentará, no sabremos con las vacunas bivariantes cómo va a actuar a la hora de dar la respuesta, pero que por los ciclos que tiene este virus, de momento hasta que no aparezca el tratamiento vamos a seguir teniéndolo. Y yo creo que ahí hay que sacar todas las lecciones aprendidas de esa pandemia y sacarlas en positivo, ¿no? Algo que sí que hemos visto, que la capacidad de adaptación al sistema, ¿no? Esa elasticidad era impensable. Transformar un hospital que sea un hospital monográfico de COVID, o sea, solo con una patología principalmente que tiene manifestación respiratoria, y yo creo que eso era, si lo comentas hace 3 años a alguien, te hubiesen tomado por un loco, pero la verdad es que sí que ha sido algo que nos ha permitido adaptarnos a todos los niveles, ¿eh? No solo hablo de la parte de hospitalización, la parte diagnóstica, la atención primaria, los servicios de emergencia, todo ha sufrido una auténtica revolución. Importante lo que he dicho antes, el dato, hay que medir y hay que medirse, y hay que estar teniendo dato de calidad que nos permita adelantarnos y adelantarnos a las decisiones, ¿no? O intuir por dónde va a comportarse ese virus, que eso te da mucha situación de ventaja. La coordinación, como he dicho antes, de los recursos públicos y privados. Es necesario que esos recursos públicos y privados que estén actuando de manera coordinada, porque al fin y al cabo el objetivo es, tenemos lo mismo, son pacientes y hay que dar una asistencia de calidad y hay que actuar de manera conjunta, y por supuesto la relevancia de la vacunación. Nosotros creemos que va a llegar un horizonte bueno a partir de otoño con la llegada de las vacunas bivariantes. Hay que recordar que la vacuna, la que tenemos todos aquí, viene de la variante alfa, de la primera de todas. Ahora ya las bivariantes van a venir con la variante alfa, pero con las últimas de Omicron, o con las previas de Omicron, y eso va a permitir que nuestro sistema inmunitario, digamos, no se acomode a ese antígeno, sino que tenga que hacer un trabajo extra, y eso probablemente, por lo que van viendo en los ensayos clínicos, esa vacuna bivariante tiene una capacidad más neutralizante sobre el virus, y eso probablemente vaya a darnos un halo de esperanza, y planteándonos, bueno, sobre todo para los que evolucionan peor en la enfermedad. Y luego también, algo importante, no tenemos que dejar de avanzar en otros proyectos. Buscamos el sistema, como he dicho antes, que se oriente más a la salud sin dejar de lado la enfermedad. Y luego los retos que he dicho antes, ¿no? La atención primaria, la salud mental, bueno, por supuesto las infraestructuras sanitarias, los recursos humanos. Muchas de ellas son de carácter autonómico, pero la inmensa mayoría de ellas son de carácter nacional. Son decisiones del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, con este reparto competencial que tenemos, ¿no? En esa capacidad asistencial que tenemos las comunidades autónomas, necesitamos ese apoyo de las decisiones del Ministerio para afrontar el resto, ¿no? Medicina personalizada, innovación y farmacia. Bueno, y yo creo que con esto he situado el tema, así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, consejero.
efectivamente has situado el tema en un acontecimiento realmente que es inolvidable, porque todavía seguimos. Precisamente hay algunas preguntas, he seleccionado de las que han llegado, algunas que hacen referencia a esas, de si alguna vez vamos a ser capaces de... Bueno, dice, lo voy a decir literalmente lo que dice. ¿Alguna vez Sánchez saldrá a la televisión a decir, ya no queda ni un solo virus en España? Yo espero que Sánchez no, espero que sea Alberto Núñez Feijóo el que lo diga. Pero bueno, aparte de ese condicionante... No, la esencia de la pregunta es sí. si vamos a acabar con esto, ¿no? Sí, no, permitidme la broma. No, lógicamente, vamos a ver, para que este virus pueda llegar a tener ese control, lógicamente pasa por un tratamiento. Es verdad que ya han empezado a llegar terapias que digamos que evitan que los pacientes graves evolucionen a peor, como puede ser el Paxlovid, o hay algunos que se actúan con inmunodeprimidos, pero el antiviral frente al COVID se está trabajando, hay varias vías que van avanzando, pero todavía no ha llegado. La vacunación está haciendo su papel. Yo creo que eso es hay que sacar también lecturas en positivo, ¿no? Si nosotros, lo que he dicho antes, si hubiésemos tenido una séptima ola sin vacuna, con esa tasa de ataque que tiene el virus ahora, porque para que hagáis una comparación, la variante, la primera, la de Wuhan, la variante alfa, por cada contagiado contagiaba a 2-3 personas. La siguiente, que fue la beta, la variante británica, ¿os acordáis? Tenía una tasa de ataque de 5 o 6, o sea, por cada contagiado contagiaba 5 o 6. La siguiente, que fue delta, que pensábamos que ya esa no podía contagiar más, contagiaba 12-13 por cada contagiado, pero es que ha llegado Omicron y la tasa de ataque es 16-18. Claro, lógicamente con ese nivel de contagiosidad, porque si luego veis los que ingresan son o no vacunados, que todavía los hay, o vacunación incompleta, o que tiene un componente pluripatológico que le hace que la evolución de la enfermedad sea peor. Por lo tanto, si nosotros en la vacunación vemos que va atenuando, que va disminuyendo la carga asistencial, pero el momento que dará ese momento que digamos, hemos vencido al virus, será cuando aparezca el tratamiento, ¿no? Cuando al final de una ola consigamos incluso hacer un tratamiento preventivo, que yo estoy convencido, por cómo va la ciencia, eso en algún momento llegará. Me gustaría conocer la opinión del doctor Arzayus, que ha gestionado también aquí lo que opina de la estrategia seguida por la Consejería de Madrid, y otros puntos de vista que te parezcan relevantes en base a tu experiencia de estos 2 años, y supongo que habrás tenido unos cuantos muertos, digamos, ¿no? Es decir, sí, y algunos muy próximos. Aquí también montamos un hospital de campaña más modesto, 120 camas, pero también lo montamos en 2-3 días. Luego, afortunadamente, no tuvimos que emplearlo al 100% porque remitió esa ola. Aquí hemos visto, podría contar anécdotas realmente. Ahora, justo venía hacia aquí, he pasado por delante de una casita en un pueblo que atendí yo personalmente. Era un matrimonio con una hija. La hija tenía una esclerosis lateral amiotrófica. Habla un poquito sí. más. La hija tenía una esclerosis muy avanzada, estaba encamada impedida, tenía una sonda nasogástrica. El marido lo ingresé yo por COVID y le dije a la señora, tienes que aguantar porque alguien tiene que cuidar a tu hija. Pues al día siguiente enfermó la mujer. Tuvimos que llevar a la hija a un centro sociosanitario y cerramos la casa. Y cada vez que paso por delante, pues se me encoge un poco el alma, ¿no? Bueno, yo quería preguntar al doctor Ruiz Escudero 2 preguntas que me gustaría hacer. Una es, me gusta mucho, te voy a tutear si me permites, me gusta mucho tu talante positivo, pero me gustaría que hicieras una excepción y que nos dijeras qué se ha hecho mal, no a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel del país e incluso a nivel mundial. Porque yo creo que de los errores se puede aprender y de vez en cuando hay que ser negativo con espíritu constructivo para no repetir los errores que se han cometido. Y la segunda pregunta que querría hacer es, el virus está mutando, según tengo entendido, hacia más contagiosidad pero menos letalidad. ¿Qué pasaría si fuera al revés?
si mutara hacia más letalidad, ¿estaríamos preparados? Si fuera un ébola, por ejemplo, un ébola muy contagioso, ¿estaríamos preparados? Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que el nivel de preparación, hablo de la Comunidad de Madrid, yo creo que de todas las comunidades autónomas, el nivel de preparación para cualquier crisis sanitaria, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con la viruela del mono, y lo pongo como un ejemplo, algo que ha llegado a la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros, ¿por qué Madrid se ha convertido en la región que tiene más casos? Porque es que hacemos una búsqueda activa de los casos. Sabemos que en estas situaciones sanitarias siempre hay que ir a conocer al máximo cómo se comporta la enfermedad con la población. Hablo, en este caso, no es una enfermedad que la evolución, hay poquísimos hospitalizados y además suele ser por otros componentes y que hay una situación de control, pero yo creo que sí que estamos bastante más preparados para cualquier tipo de contingencia sanitaria, ¿no? Antes era impensable, yo creo que vivíamos, tampoco me gusta utilizar mucho el término, vivíamos en una zona de confort, pero era cierto, ¿no? En cuanto teníamos cualquier otro tipo de enfermedad, era como la respuesta, pues estaba todo como era más previsible, pero hemos visto algo que ha saltado cualquier norma y cualquier estructura, ni los que estaban preparados para crisis sanitaria esperaban algo así, ¿no? Pero yo creo que la lectura es en positivo de que estamos mucho mejor preparados. Lógicamente, si hubiese pasado lo de esta séptima ola en primera ola, o sea, aunque hubiese sido con el mismo número de ingresados, hubiese sido una auténtica conmoción para el sistema sanitario, y sin embargo, en Madrid, excepto alguna programación que se ha hecho de manera puntual, con 2.200 ingresados se ha continuado con la actividad no COVID de manera absolutamente normal y natural, y ha habido pacientes en las urgencias, con lo cual hemos aprendido mucho en este sentido. Y luego, enlazando la segunda pregunta con la primera, yo la crisis que haría, fíjate, de conclusiones, es lo primero, en una crisis como esta, que es de un virus que se contagia que por vía aérea, con un componente respiratorio, como he dicho antes al principio, sin vacuna y sin tratamiento, hemos pensado siempre, y estas son lecturas que hacemos nosotros, ¿no? que son lecturas que se han tratado en ese comité de expertos. Habíamos pensado que el parar la actividad completamente era la solución. O sea, teníamos la percepción, cuando éramos criticados, cuando nosotros tratábamos de avanzar en esas situaciones, de que, o sea, cerrar era bueno y abrir era malo, y no era así. Yo creo que había que establecer como un punto de convivencia con el virus. O sea, vamos a ver, siempre se fijó en la hostelería, ¿no? Que ha sido una de las críticas con Madrid. Claro, tú dices, vamos a ver, si tú estableces que a un empresario de hostelería le limitas el aforo porque sabes que la actividad social perjudica, o sea, favorece el contagio del virus, le limitas el aforo, estableces distancia, dices cuándo hay que llevar mascarilla, utilizas las medidas higiénico-sanitarias, o sea, ¿por qué hay que cerrar? O sea, es lo que la pregunta que nosotros hacíamos. ¿Quién que me demuestre a alguien un estudio que cerrando, cuando el comportamiento y la incidencia acumulada con la actividad que tiene Madrid y con la densidad de población que tiene, era exactamente la misma o incluso por debajo de otras comunidades que permanecieron cerradas durante meses? Y hablo incluso de comunidades, sin citar ninguna, que estaban al mismo nivel en población y que llevaban cerradas 6 meses y el comportamiento era peor que en Madrid, y con la respuesta asistencial incluso peor. Entonces, yo creo que fue unas lecturas, ¿no? Se pensó en el primer momento que era como una lectura muy de otras épocas de la historia de la medicina, ¿no? Cerrar es bueno y abrir es malo. No, yo creo que hay que permitir que esa convivencia entre la salud, la economía y el control, que creo que ha sido algo importante. Y luego había que haber tomado decisiones, o sea, hago también como crítica esta como Sistema Nacional de Salud. O sea, había que permitir una legislación que permitiese que una toma de decisiones que fuese mucho más sensata, porque es que al fin y al cabo es dramático que cuando uno quería establecer una medida sobre el control horario o sobre cualquier otro nivel, tenía que pedir autorización a un juez. Es que esa es la realidad. Al juez, claro. Y claro, muchos jueces se rebelaban, y con razón, porque decir, oye, ¿por qué tengo que decidir yo? Claro, tendrá que ser los sanitarios los que decidan, pero para eso había que dar cobertura legal para poder hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que debemos aprender, ¿no? Y yo creo que todavía estamos a tiempo, porque al fin y al cabo en legislación seguimos exactamente igual. O sea, además con poca, digamos, con poca cobertura, y haciendo 3 modificaciones muy sencillas en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Cohesión y en la Ley de Salud Pública. Podemos tomar esas decisiones, además actuar de manera más coordinada las comunidades autónomas, porque luego, claro, era una sensación, ¿no? En esta sí te piden pasaporte, en esta otra no. Claro, y ahí había que haber liderado a la hora de tomar todas esas decisiones. Bueno, tengo un montón de preguntas y vamos a ir al camino de la hora.
Ahora le voy a dar la palabra a nuestro crack, que hemos descubierto un crack de 18 años que va a ser el sustituto de Garamendi, que ha perdido la palabra, se llama Adrián, es un fuera de serie. Muy bien. Pero antes quería, como ese es un curso práctico además, quería preguntarle a la presidenta de la Arandina si hay algún jugador del Atlético de Madrid que le interesa para el club. Sí, pues aquí tiene usted la llave. Rodrigo Riquelme, ¿no? Me imagino. Ya visto qué joven presidenta tenemos ahí, que nos va a subir la Arandina a la división de honor y ganar la Champions. Adrián. Hola, buenas. Lo primero, gracias por acudir. Y le voy a hacer tres preguntas, espero que sencillas. La primera es que, ¿en qué momento para usted fue... Bueno, para usted, como consejero de la Comunidad de Madrid, fue más complicada la colaboración con el gobierno, dadas las redecillas tan importantes que ha habido? Está enterado, ¿eh? Luego, ¿qué es para usted, como doctor, y para su consejería, que el gobierno central diera datos falsos durante meses, teniendo en cuenta que los oficiales eran bastante mayores? Y si usted cree que el gobierno sabía más información acerca del COVID y de los contagios, y podría haber impedido los actos del 8M, partidos de fútbol y demás acontecimientos que luego afectaron a la primera ola. Muy bien, pues bueno, preguntas de contenido, alto contenido político. Está escribiendo un libro. Muy bien, bueno, pues con respecto a cuál es el peor momento de las relaciones con el gobierno, o sea, no tanto al principio, sí que nosotros empezamos a ver que íbamos en distintas direcciones, pero principalmente porque, o sea, las conclusiones que sacábamos de nuestro grupo de expertos no iban en la misma línea que iba con el gobierno de España, ¿no? Nosotros empezamos a detectar una falta de sintonía desde el primer momento, pero tuvo dos momentos muy más críticos. Uno de ellos fue cuando empezábamos a pasar de fase, cuando ya salíamos del estado de alarma, que hubo un momento que nosotros, o sea, que Madrid, que iba con mejores datos que otras comunidades autónomas, y además hablo claramente, porque yo creo que retrasaron el cambio de fase a la Comunidad de Madrid porque Cataluña, o sea, iba después de Madrid, y eso llegamos a tener hasta incluso momentos con el ministro de muchísima tensión a la hora de, porque claro, las reuniones técnicas, esa es una decisión técnica, debatían en qué momento había que tomar esa decisión, había que cumplir una serie de requisitos, que Madrid los cumplía con creces, era el índice de camas de UCI por paciente contagiado, el índice de hospitalización, la incidencia acumulada, una serie de parámetros, y Madrid lo cumplía y no nos dejaron. Ahí fue un momento ya de mucha tensión. Y luego ya el segundo momento, cuando Madrid crecía en segunda ola, hasta que, lo que he dicho, el momento de los test de antígenos, empezamos, y bueno, pasaba porque Madrid, como el aeropuerto de Barajas fue la auténtica entrada del virus en todas las olas, pues lógicamente, claro, Madrid en segunda ola le pasó como en la primera, se contagió antes porque Barajas continuaba abierto, algo que habíamos denunciado. Y entonces, cuando Madrid empieza a descender, además de manera clara, antes que el resto de comunidades autónomas, que no es ni mejor ni peor, sino que se comportaba el virus, justo en el puente del Pilar, nos aplican un estado de alarma para hacernos el cierre perimetral. Ese fue el momento ya del momento más crítico de todos, porque había habido una reunión del presidente del gobierno con la presidenta en Sol, donde se habló de todo lo contrario. En cuanto pudieron, nos atacaron de esa manera, además de una manera, yo diría que feroz. Y no es solo el ataque político, sino el de todos los medios afines. Los medios afines, que nos atacaban con total fortaleza, ¿no? El segundo, he puesto aquí falso, la segunda pregunta era la de... los datos falsos, sí. Bien, con los datos falsos es que parto de la base, nosotros tuvimos muy claro que desde el primer momento, el dato que fuese, dato asistencial, dato epidemiológico, dato de fallecidos, cualquier dato que tuviésemos, había que dar el dato con absoluta transparencia. No se podía, o sea, tú no puedes engañar a tu población, siempre tienes que contar las cosas con transparencia, si de momento son difíciles, pero hay que contarlo siempre. Y es que el sistema de contaje del Ministerio cambió hasta en 8 ocasiones en los 3 primeros meses. O sea, de repente subía 600 fallecidos en una comunidad, de repente bajaba, una cosa que era absolutamente increíble. Y desde el punto de vista epidemiológico está definido
cómo se contabilizaba cada caso, se sabía lo que era un caso, se sabía cuándo se contabilizaba, si era hospitalizado, si era UCI, si fallecía. Y entonces cambiaron hasta en 8 ocasiones. Es más, nos cuestionaron estos datos. Uno de los puntos que he dicho que fue más crítico, empezaron además con malas artes, porque cuando nosotros, como estaba haciendo el resto de prácticamente países del mundo, sobre todo los americanos, que fueron los primeros, y los segundos españoles, incluir el test de antígeno como prueba de diagnóstico activo de enfermedad, tardaron una semana en empezar a contabilizar los datos. ¿Y qué utilizaban? Los medios decían, no, Madrid miente con los datos porque no está contando los contagiados. No es que mentía, es que el Ministerio no nos quería contar los que nosotros enviábamos, ¿no? Ese es el nivel que teníamos. ¿Y que tenía más información? Esto se ha planteado, incluso ha habido un juicio al respecto. Ahí voy a hablar de experiencia absolutamente personal, porque durante esos días nosotros manteníamos, del 1 al 8 mantuvimos, además está muy cerca la Consejería de Sanidad con el Ministerio de Sanidad, manteníamos reuniones diarias. Y nosotros, o sea, decíamos, aquí algo está pasando, porque nosotros teníamos cada vez más neumonía sin filiar, porque el diagnóstico por COVID se tardaba tiempo, y el Ministerio nos decía, no, estos son casos trazados, se sabe exactamente dónde es cada contagiado, se sabe lo que pasa. Y no era verdad. Yo creo que ellos sabían, y luego viéndolo con el tiempo, claro, realmente lo que Madrid, o sea, lo que produjo una escala de contagios descomunal fue precisamente ese fin de semana, todo lo que ocurrió en ese fin de semana. Y el ministro sabe que nosotros se lo advertimos. Lo que pasa que, bueno, eso quedan reuniones que eran entre el Ministerio y Consejería, pero ellos sabían perfectamente que nosotros, y es más, nosotros al día siguiente ya nos plantamos en el Ministerio y dijimos, aquí hay que cerrar. ¿Qué es lo que maneja, lo que mueve el 40% de la actividad de la Comunidad de Madrid? La educación. Dijimos, vamos a cerrar, y trataba de disuadirnos que las guarderías en las universidades no, y dijimos, no, vamos a cerrar todo. Esa es la famosa portada del Mundo de ¿qué pensáis? ¿Que no va a pasar lo que ha pasado en Madrid? Y efectivamente así fue, por desgracia. Ya cuando termines el libro, que te lo dedico. Marta Dobla, de Aranjuez, Madrid, pregunta al doctor Ruiz Escudero ¿cómo se gestiona humanamente una crisis con tantos féretros encima? Es decir, ¿qué hace usted cuando se levantaba? Si es que se acostaba. Sí, tiempo. Bueno, hombre, ahí al fin y al cabo tienes que tratar de conseguir, o sea, ser muy, muy prusiano, ¿no? Porque el día a día, claro, había días que eran, o sea, días de emoción, sí. Sí, porque es que había días que eran terribles, o sea, eran de 300 fallecidos y tal. Recuerdo que había momentos que eran terroríficos, entonces lo que teníamos que hacer siempre era pensar, o sea, era parcelar muy bien cómo era nuestro trabajo, o sea, no voy a mentir si digo que no te afectaba, porque te afecta, pero lo que tenías que tratar de hacer, o sea, por sobre todo mantener el equipo unido y sobre todo pensar en los que estaban en primera línea, que eran los profesionales, y entonces eso era tremendamente complicado, pero bueno, especialmente fue sobre todo en primera ola, porque ahí hubo días que eran terribles, ¿no? Porque claro, es que había días de 300 fallecidos y eso era tremendo, ¿no? Las reuniones que hacíamos de gerentes eran terroríficas, ¿no? Porque no era solo eso, sino era, claro, que las urgencias hasta arriba de gente, o sea, que era, y tratar, claro, ahí y tienes que tomar las decisiones para que todo el mundo esté en la línea que tiene que ir, ¿no? Y no salirte de ser muy disciplinado, de funcionar con una disciplina muy militar, ¿no? Que es lo que teníamos que hacer siempre en todo momento, y luego tratar de aislarte a lo que puedas, porque muchas veces era imposible, ¿no? Claro, tú llegabas, eran jornadas, o sea, ya parábamos porque había en algún momento el cuerpo ya no te da más de sí, ¿no? Pero había días de estar, bueno, la verdad es que no nos quedamos a dormir ningún día, pero bueno, porque ya nos poníamos a las 11 de la noche, parábamos, y a las 7 de la mañana estábamos allí todos los días, ¿no? Y claro, lógicamente ahí tienes que ser muy disciplinado y sobre todo no tratar que te afecte lo menos posible, pero decir que nos afectaba a todos. Había algunas algunas videoconferencias de gerentes, claro, que eran tremendas, ¿no? Porque claro, había hospitales que no habían vivido un número de fallecidos tan grande en toda su historia, en los 50 o 60 años de historia, y había que dar soluciones incluso para trasladar a los fallecidos, o sea, que eran situaciones tremendas, y bueno, y ahí había que aguantar, y sobre todo pues tratando de pensar siempre en los que estaban en primera línea, que eran los que más nos preocupaban, ¿no? Muy bien.
testimonio. Antes de darte la palabra, Jorge, José Antonio Martínez San Juan pregunta, con lo que hemos debatido antes en gran parte, si en opinión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid es sostenible en el tiempo el actual modelo sanitario por el coste. Te recuerdo que estamos... Sí, por supuesto. Bien. Vamos a ver, el sistema sanitario hay que ver todos los elementos que influyen en esa sostenibilidad. El primero de ellos, son los recursos humanos, lógicamente, que son los que toman las decisiones de hacia dónde vamos. En segundo lugar, los avances en investigación, que cada vez tenemos tratamientos más eficaces, o sea, estamos prolongando, o sea, hay enfermedades que antes mataban, que ahora se han cronificado. O sea, toda la actuación del sistema sanitario va pensado siempre en la longevidad. Nos suelen dar más años y el reto es ahora dar más calidad de vida a esos años que tenemos que vivir. Y luego, también, lógicamente, tenemos que pensar que tenemos una tecnología que cada vez diagnostica antes, que trata antes, o sea que todos los elementos van en muy buena línea y creo que es un avance de la sanidad y es un avance, podríamos decir, de la humanidad, que es que cada vez es la batalla de las enfermedades, cada vez vamos ganando terreno. Eso significa, lo que he dicho antes, es mayor longevidad, o sea que ya la esperanza de vida, por el COVID se ha detenido un poco estos 2 años, pero en España sigue aumentando. Creo que está en 83 años de media, que es una cifra más que alta. Creo que solo nos supera Japón en cuanto a esa esperanza de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el presupuesto no avanza a la misma velocidad que avanza el crecimiento de todo, vamos a llamar, de las necesidades. Entonces, lógicamente, hay que empezar a pensar en decisiones que nos permitan optimizar al máximo ese presupuesto y, lógicamente, la transformación que tiene la sanidad en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la mejora de la calidad de vida, tiene que tener una transformación también en cuanto a los procesos, en cuanto a las decisiones y en cuanto también a la inversión que tenemos que hacer como Sistema Nacional de Salud y luego comunidad autónoma a comunidad autónoma. Yo creo, y esto hablo por todas las comunidades autónomas, excepto algunas, pero la inmensa mayoría, la sanidad, y Madrid es un claro ejemplo, el 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, o sea que son 8.700 millones, va a sanidad. Y esto se comporta prácticamente en todas las... ¿El mayor capítulo? El mayor capítulo de todos. Bueno, Después va el 40%, que es una cifra, o sea, por ejemplo, en medicamentos, 1,3 euros de cada 10 de la Comunidad de Madrid va a la farmacia, ya sea de oficina de farmacia o farmacia hospitalaria, lo cual hace plantearse, pues realmente cuál es el reto. ¿Hay muchas fórmulas de mejorar? Pues lógicamente sí. O sea, primero pensar en dar una financiación que sea acorde a las necesidades, en segundo, incorporar al máximo optimización de procesos, por ejemplo, trabajo no presencial cuando sea necesario, hacer más experto al paciente, pensar más en la promoción y en la prevención de la salud, establecer un cronograma en cuanto a los profesionales sanitarios que esté acorde a esas necesidades. O sea que hay muchas decisiones que se pueden ir tomando y no solo pensar en incrementar el presupuesto. Yo creo que avanzar en todo y lógicamente hay que tratar de llegar al máximo nivel de sostenibilidad, pero desde luego que es un reto para cualquier administración y yo creo que es un reto como país. Jorge. Bueno, antes de nada, ¿sigues siendo presidente de los jóvenes empresarios de...? No. Ahora ya eres presidente de los seniors. Eso es lo que quieren muchos. Adelante. A ver, gracias por la intervención, porque me ha gustado mucho ver todos esos datos condensados y todo esto. Le hago 2 preguntas. En la tertulia anterior ha salido a colación de otros temas la salud mental, y los que somos empresarios y a veces las tenemos que pasar muy canutas, y una de ellas también fue la pandemia, el estado de alarma y todas estas cosas, pues sabemos que la salud mental en esos momentos es muy complicada, y para un consejero de sanidad con semejante bombazo, por llamarlo de una manera suave, no sé cuántas cajas de Tranquimacin usted debe de gastar, pero me imagino que por camiones. Y la segunda pregunta es,
A ver cómo se lo explico yo. Por corto y por derecho. Sí, sí, está claro. Viendo lo que ya he comentado de que cuando algunas comunidades autónomas cerraban y en Madrid se veía que no por cerrar los datos eran mejores, a ver si pueden ponerse la careta de un tal Igea que estaba aquí en Castilla y León y que no entiendo con todos esos datos encima de la mesa qué le movía para cerrar todo a cal y canto y ser más papista que el Papa cuando se demostraban otras cosas, y ni le cuento cuando no se le ocurrió la genial idea en pleno mes de agosto y puente de agosto, cuando la gente viene a los pueblos de la Ribera, cerrar a cal y canto Aranda. Pues entiendo que por dar un puñetazo encima de la mesa y decir aquí estoy yo, pero bueno, no sé, su opinión al respecto, Sí. que está un poco Sí. en ese Bueno, escalafón. eso fue motivo de discusión muchas veces en el Consejo Interterritorial. Nosotros fuimos severamente criticados, pero la verdad, ahí nosotros decíamos siempre lo mismo: vamos a los datos. O sea, si la incidencia acumulada se comporta igual o mejor que en otras comunidades autónomas y permite eso, o sea, no entendíamos el porqué de esa crítica a veces tan feroz con lo que hacíamos, ¿no? Que yo creo que se trata un poco de analizar y de ver las cosas con perspectiva. Es que yo creo que se instaló lo de cerrar es bueno, abrir es malo. No, lo que hay que hacer es comportarse, saber cómo se contagia este virus, en qué situaciones, y pongo un ejemplo. Nosotros ya cuando utilizábamos este modelo, ¿no?, de salud, de proteger la salud al máximo y hacer que la economía no estuviese cerrada de todas las maneras. Tercera ola. Llegó después de las Navidades, que creció en toda España. Llegó Filomena, que afectó en la Comunidad de Madrid, vamos, que aquello parecía Sarajevo, que era aquello tremendo, ¿no? Que estuvimos muchos días incomunicados. Y nosotros pensamos, bueno, había gente que pensaba, dice, no, pues ahora, claro, como la gente no sale, no se va a contagiar. Y al contrario, tuvimos un repunte. ¿Por qué? Por el contagio intrafamiliar. Es que el concepto, cuando la gente va a casa, piensa que porque sea tu hermano, porque es tu padre, que es cuando te puedes relajar. No sé por qué razonamiento afectivo pueden pensarlo, pero realmente donde más peligro hay de contagiarse ha sido más en los domicilios, que es donde más nos relajamos en cuanto a las medidas, ¿no? Y ahí nosotros actuamos, y siempre con absoluta transparencia, y nos preguntaban, y además que eso está recogido, había un decreto que se iba transformando según el momento, incluyendo zonas básicas, excluyendo pues cómo había que comportarse con las entradas, con las salidas, en cualquier tipo de establecimiento abierto al público, y Madrid tenía vida. Hombre, no era, por supuesto que no era nada igual que antes de la pandemia, pero bueno, se consiguió mantener esa y luego hacer mucha vida al aire libre, ¿no? Por ejemplo, la hostelería, las terrazas se abrieron, bueno, Madrid ahora ya están replegando, pero ya era, o sea, a veces ya hasta aceras enteras ocupadas por comercios que tenían más actividad fuera que dentro, y yo creo que eso hizo entender. Y luego también algo hay que decir de los madrileños, que con la mascarilla han sido muy disciplinados. Ahora ya está relajada, por supuesto, pero en primera ola sí que hubo, yo creo, afectó tanto primera ola que hubo una gran concienciación, y eso también ayudó a mantener ese control. Y ahí, pues, yo insisto, nosotros fuimos muy criticados en muchos consejos interterritoriales por tomar estas decisiones, y ahí lo que hay que decir es analiza y mira los datos, y a partir de ahí toma las decisiones, que yo creo que es lo que hay que hacer. Y luego, con respecto a la salud mental, bueno, a nivel interno, yo personalmente no he tomado nunca psicofármacos, trato de ser lo más estable posible, que no lo descarto, pero bueno, que sobre todo lo que más nos preocupa, y además dentro de ese plan de salud mental hay uno que va orientado sobre todo a los profesionales sanitarios. Han pasado situaciones terribles, además de algunos sitios especialmente. O sea, por ejemplo, había médicos intensivistas que a lo mejor, que son los que están en las UCIs, que habían comentado, pues habían tenido que comunicar 3 o 4 fallecimientos a lo largo de su carrera. Y es que ha habido algunos que han hecho hasta decenas de personas que han fallecido, porque las UCIs, especialmente al principio, porque bueno, luego esa estrategia cambió, ¿no? Se intubaba a todo el mundo, y el hecho de intubar ya hacía que un 25% más posibilidades de fallecer. O sea que yo creo que todo eso, ese plan de salud mental, no solo va pensado en la población general, sino también en el profesional sanitario, en el que está en primera línea, porque ha sufrido mucho y hay que darle ese apoyo que necesita en todo momento. Pues si ha pasado eso sin psicofármacos, ya me da la receta. No, sí, ha dicho que no toma psicofármacos, pero sí Ribera del Duero, que es su presidente, le va a preguntar, ha pedido la palabra Enrique.
Hay una pequeña diferencia, entre, ¿no, Enrique? Así negocio, si no... Adelante. Muchas gracias por la presentación. Consejero, bueno, si le parece, te trato de tú, que Sí, por supuesto. me resulta mucho más fácil. Es un poder fáctico aquí. Sí, por eso. Bueno, pregunta va a ser una, pero yo me gustaría empezar primero por una cuestión personal, como pequeño empresario que soy, y sí me gustaría felicitar por la decisión en su momento, ¿no? Porque esto parece que no ha pasado, pero pasó antes de ayer. La decisión del Hacendal, para mi punto de vista, fue una decisión determinante y ágil ante una situación complicadísima, que creo que es algo muy difícil en las administraciones, y ahí se dio el paso al frente, lo cual yo, bajo mi punto de vista, lo di mucha importancia y lo felicito por ello, de verdad. Luego también, en el caso que nos conlleva aquí en Ribera del Duero, también felicitar la decisión que tomó Madrid de abrir. Qué importante fue para todos. Es decir, esa decisión de abrir, concretamente la hostelería, el canal Horeca, algo tan dependiente de la Ribera del Duero, es decir, la Ribera del Duero vende en el canal Horeca. Madrid es un destino importantísimo. Esa decisión que no solamente ya fue Madrid, sino ya arrastró a otras comunidades autónomas, aunque costaba mucho tirar de ellas, que se animaran a abrir. Sinceramente creo que la Ribera del Duero es de agradecer esa decisión que tomaron valiente y arriesgada. Pero bueno, hubo que tomarla porque iban en contra de todos prácticamente. Pero ahí está, y lo cual también lo mismo, lo digo, felicitar. Y aquí a Evaristo, al director del hospital, la colaboración que pudimos, ¿verdad? Tuvimos en una situación también extrema. La campaña de vendimia la teníamos en el mes de octubre y la verdad que lo tuvimos a nuestra disposición ante un protocolo con la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Aranda y la DO, ¿verdad? Allí trabajando para que todo saliera de la mejor forma posible. Y al final yo creo que todo salió bien. Sí. Así que también hay que agradecer a Evaristo la situación. Y ya la pregunta va a ser la siguiente. Es decir, ahora mismo seguramente muchos no conozcáis, otros sí, la polémica que está desatada en Bruselas. Lo del vino. Lo del vino, claro. Entonces, estamos hablando de sanidad y vino, algo que yo creo que corresponde perfectamente. Y sí me gustaría que opinaría el consejero y aquí los médicos que haya al respecto, ¿qué opinan de esa situación que se está creando en Bruselas, que por muy raro que parezca, hay europarlamentarios españoles? España es la superficie más importante del mundo, la más grande en viñedo. Han votado a favor de un etiquetado que no salió, gracias a Dios, pues sería letal para el vino, a favor de un etiquetado que sería equiparable al del tabaco. Tabaco produce cáncer. Al del tabaco produce cáncer, efectivamente. O sea, sería poner una calavera al mundo del vino, ¿no? ¿Pero qué eurodiputados? ¿Sabemos quiénes son? Sí, claro que sabemos quiénes son. No, españoles unos cuantos, es decir, hombre, efectivamente, hay unos cuantos españoles, ¿vale? Es decir, que hay como... Bueno, unos cuantos. No sé, no quería tampoco yo... Pero para que no os interpreten malas cosas, ¿vale? Pero ahí está, ¿no? Entonces, hace poco, de hecho, es que en el día 28 y 29 estuvimos en Bruselas, la DEO Ribera del Duero, con otras seis DEOs de España, entre la cual estaba la de Madrid, Antonio Reguilón, que a lo mejor un gran amigo mío, que le conocerá seguro, y la Federación Española del Vino, defendiendo esta situación, junto con Dolor Montserrat, que fue la que ha capitaneado en Bruselas que no se votara esa aberración, las cosas como son. Tuvimos reuniones con ellos 2 días defendiendo esa situación. Nos toca luchar, esto no va a acabar aquí. Bueno, pero mi pregunta es que de momento ante algo que no está demostrado, como es que realmente hay una relación, una causabilidad directa entre vino y cáncer, y estamos todos de acuerdo que el cáncer es una enfermedad terrible que hay que intentar salvar lo máximo posible, y el vino con moderación creo que empiezo a pensar, estoy convencido de que es más beneficioso que perjudicial. ¿Qué opinamos de esa situación? Sí. El consejero. Sí, bueno, primero tengo que decir que a Antonio Reguilón le conozco porque yo fui, al inicio, hace 7 años, fui viceconsejero de Medio Ambiente, y el que lleva Medio Ambiente llega a toda la parte de la gastronomía y la denominación de origen de vinos de Madrid, que bueno, no es comparable, pero también tenemos nuestros vinos, que bueno, que no están mal, no solo Ribera del Duero, pero bueno, estamos ya cerca. Pues desde el punto de vista sanitario, es que es algo que, vamos, en Madrid es que ni se ha cuestionado, o sea, yo creo que no tiene nada que ver
el tabaco con el consumo de vino. El vino además está demostrado que tiene ese efecto especialmente cardioprotector cuando se bebe en las cantidades que son necesarias, y desde luego que la postura desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, por supuesto, es absolutamente en contra de ese etiquetado. Nosotros vamos a defender, pues, y me imagino que no vamos a ser los únicos, porque yo creo que Castilla-La Mancha también tuvimos en el Consejo Interterritorial. Se supone que La Rioja, ¿no? Y La Rioja, todos, ¿no? Claro, hubo una frase que además que dentro es que no recuerdo exactamente qué documento era, que hablaba del consumo, hablaba de las prácticas saludables y ponía, o sea, situaba el alcohol como, o sea, pero incluyendo todo, ¿no? Y no es lo mismo. Y entonces ahí hubo críticas, o sea, bueno, por supuesto de Madrid, hubo de Castilla-León, pero también hubo de Castilla-La Mancha, de La Rioja, salieron todos en tromba como diciendo, no, esta frase hay que quitarla porque hay que poner muy claro, porque hombre, la cultura que hay del vino, insisto, en cuando se ve con moderación y por estudios que así lo refrendan, ¿no? Incluso yo recuerdo el patrón francés, que ahora los franceses seguro que también están absolutamente en contra del etiquetado con igual que el tabaco, ¿no? Que habla el patrón francés, y bueno, si hablan del consumo de una botella de 3 cuartos al día, que ya me parece demasiado, pero sí que es verdad que no hay nadie que desde el punto de vista sanitario cuestione el poder del vino, especialmente el poder cardioprotector. Por lo tanto, yo creo que ahí no va a haber... Bueno, que haya diputados españoles ya me preocupa, eso sí. Bueno, tampoco nos sorprende. La opinión del doctor Arzallus, como es de la casa, pues cualquier fin de semana nos vemos aquí y además intuimos por dónde va, ¿no, doctor Arzallus? Pues mira, hay un límite que es la dependencia. Si tú evitas llegar a ese límite, el efecto beneficioso del vino está clarísimo. Lo que tienes que evitar es llegar a depender, llegar a crear una dependencia que en el caso del tabaco se produce siempre, porque tiene una dependencia enorme, incluso más que las drogas fuertes. Es que no se puede comparar. O sea, el tabaco produce dependencia. Entonces, cuando tú eres dependiente de algo, has perdido tu libertad. Y por tanto es perjudicial en todos los sentidos. En cambio, el vino consumido con moderación no produce dependencia. Por tanto, mientras no te acerques a ese límite, los efectos beneficiosos están clarísimos. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Vamos a ver, tengo un montón de preguntas, pero se nos ha echado el tiempo, pero el consejero creo que tiene que estar en Madrid a una hora prudencial. A ver, me habías pedido la palabra, que como eres el superior no puedo dejar de dártela. No. Bueno, yo sí te voy a hacer una que me ha insistido Arantxa Cortina, de Peñafiel, Valladolid. Señor consejero, dice, ¿por qué la izquierda política considera que la sanidad es territorio propio? O sea... Sí, bueno, además ahora se está viendo de manera especialmente intensa, ¿no? Lo estamos viendo con la primera. Esta mañana tenía una entrevista en un medio muy madrileño, es verdad, que preguntaban y que por qué patrimonializa la izquierda. Yo creo que me parece una irresponsabilidad hacerlo, y más ahora, ¿no? Cuando estamos en una situación que hemos vivido, una situación tan crítica de pandemia, con la carga de enfermedad que ha tenido para la población y bueno, y con la presión que ha tenido sobre todos los escalones asistenciales, lógicamente debería de ser más responsable a la hora de hacer críticas. Por supuesto que hay cosas que mejorar, es lógico, la transformación permanente del sistema sanitario así obliga a hacerlo, pero hay que pensar que detrás de cada persona que acude al sistema sanitario hay una persona pues que tiene un sufrimiento en algún sentido, en mayor o menor medida, y que no puede estar permanentemente politizándose solo con dudosas posibilidades de rédito político por hacerlo, ¿no? Pero es muy clásico, en Madrid lo hemos padecido mucho, de apropiarse de la educación, de la sanidad, y luego realmente pues la situación real es otra, ¿no? Que al menos eso hace que los ciudadanos tengan un criterio pues por encima de estas disputas políticas, y yo creo que nunca la sanidad se puede utilizar como arma arrojadiza política como lo estamos viendo en estas últimas épocas. Se refiere el consejero al 4 de mayo del año pasado, ¿no? Efectivamente, porque además hay que reconocer que ahí, bueno, la apuesta fue por la gestión sanitaria, ¿no? Al fin y al cabo, yo iba de número 2 en la lista, que no era mi figura la que representaba, sino representaba el trabajo de la sanidad madrileña, y yo creo que el resultado pues nos acompañó. Bueno, ya casi son las 2:30. Querido Enrique, muchísimas gracias por estar entre nosotros.
Ha sido un honor tenerte y ampliar la nómina. Ya veremos si fijos, discontinuos, autónomos, eso lo lleva mi ayudante Enrique García Huera. Pero muchísimas gracias por venir aquí, por haber hecho una conferencia tan formidable y sobre todo que también te sirva de reconocimiento de esta tierra al trabajo extraordinario que has hecho en una situación crítica y trágica. Muchas gracias y hasta el próximo año. Muchas gracias. Ah,